En esta segunda plática vamos a ver, primero vimos el pecado, ¿verdad? Y la gracia. Vamos a ver ahora la misericordia de Cristo rápidamente en 30 minutos. Voy a tomar para ello un pasaje que quiero comentar que para mí es muy importante. El pasaje del paralítico que llega traído por 4 amigos y que lo bajan por el techo de la casa de San Pedro en Cafarnaúm. Lo van bajando, la casa grande, un lugar grande donde entraban más personas, y lleno estaba, obviamente, y personas seguramente viendo por la ventana la puerta y gente que a su vez transmitía para atrás lo que iba diciendo Jesús. Voy a leer el pasaje de Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Entró Jesús de nuevo a Cafarnaúm, al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él anunciaba la palabra. Y le vinieron a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaron en sus corazones: ¿por qué éste habla así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos. De modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa parecida. Jesús le había dicho también a la pecadora: vete y no peques más. Hay una condición: no peques más. Vete y no peques más. Resulta que traen a un paralítico de nacimiento. Pensemos que los músculos de sus piernas están totalmente atrofiadas. Quiere decir que para que él pudiera sostenerse, aunque estuviera curado, debería hacer fisioterapia por un largo tiempo, por lo menos 6 meses, donde va haciendo bicicleta, donde va lentamente caminando, corriendo para fortalecer los músculos y que vayan creciendo. No van a crecer tampoco en 6 meses, pero tal vez en un año sí. Eso para que le pueda sostener las piernas, el cuerpo de una persona que jamás esas piernas han tenido trabajos musculares. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando Cristo se encuentra con esta gente que está bajando la camilla, hicieron un boquete en la teja y lo bajaban para que Jesús lo pudiera curar. Se admira a Jesús de la fe de estas personas y le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo: hijo, te curo de la parálisis, porque cualquiera podría pensar que lo están trayendo para ser curado de la parálisis. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, que le está haciendo algo mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido pensar en ese momento. No se limitó Jesús a curarle las piernas. Primero le dio lo más importante de todo: la gracia de Dios, el perdón de los pecados, para que tenga vida en su alma. Esta es la misión que tiene la Iglesia ayer, hoy y siempre. Nosotros buscamos las almas para darles vida,
espiritual. Cuidamos la vida del espíritu, no la del cuerpo. De eso se ocupan los médicos y los gobernantes, de la parte corporal de una sociedad. La parte espiritual de una sociedad es atendida por la Iglesia católica fundada por Cristo. Son las cuestiones del alma. Por eso un ministro, por eso la Iglesia en general y los ministros no tienen que preocuparse, que predicar cómo recuperar la salud del cuerpo, cómo mejorarla, cómo cuidarse físicamente de enfermedades, de lo que sea. Ese es un trabajo para los médicos, para los gobiernos, que a través de los medios de comunicaciones nos informan. Pero si la Iglesia no predica la conversión, dejar el pecado, la gracia de Dios, el tema del infierno, el tema del cielo, la vida eterna, la ofensa a Dios, la pasión de nuestro Señor, la Inmaculada Concepción, la corredentora que está asociada a Cristo como nueva Eva. No es solo el nuevo Adán, es la nueva Eva, que hoy día tenemos tanto cuidado de que la mujer aparezca, pero aquí la borran de un plumazo a la mujer. Dejan solo a Adán. No, Adán y Eva, nuevo Adán, nueva Eva. Ella es importante porque ambos, el hombre y la mujer, son perfecta imagen de Dios. Perfecta imagen. La familia es perfecta imagen de Dios. Porque Dios es Trinidad. En Dios hay tres personas. Ya dijimos la procedencia en la plática pasada. En el matrimonio también están llamados a ser tres. O sea, hay una Trinidad, una realidad trinitaria que es el reflejo del misterio trinitario. Pues la Trinidad es familia también. Ese reflejo se da cuando el esposo ama a la esposa y del conocimiento entre el esposo y la esposa sale de ellos dos, no de uno, sino de ambos, el amor, que son los hijos, el amor hecho persona, que no son ellos, sino otro, distinto del papá y la mamá. Y ahí vemos la sociedad perfecta, imitando a la sociedad infinita, perfecta y divina que es Dios. Bien, entonces este paralítico recibe lo más grandioso de Cristo, el perdón de los pecados, antes que se lo pidiera, porque Cristo ve la miseria que tiene, ve sus pecados, se los perdona y se lo hace saber. Así hace Jesús con nosotros también. Estaban allí sentados algunos escribas y pensaban en sus corazones lo que es el juicio temerario, la calumnia y la difamación también, porque seguramente comentaban, ¿por qué este habla así? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. Y tenían razón. El tema es que nunca llegaron a entender o a aceptar que quien estaba ahí adelante era Dios con nosotros. Dios, su persona es divina, su naturaleza también divina, pero también humana. Por eso lo podían ver. Tomó naturaleza humana, pero su yo, su persona es divina. Entonces, cuando dijeron solo Dios puede perdonar los pecados, Jesús va a aprovechar a mostrar que Él es Dios. Por eso dice, pero al instante, conociendo Jesús su espíritu, conoció lo que estaban pensando, lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Obviamente es muy fácil, si fuera embustero alguien, de decir, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados porque no sabes si se le perdonaron. Pero decir al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa, se resulta más difícil. Aunque si tienes que perdonar de verdad los pecados, eso es infinitamente difícil. Y más fácil sería
que pudieras hacer que un paralítico caminara antes que perdonar un pecado si no eres Dios. Solo Dios perdona los pecados y es aquí donde Jesús les va a mostrar que Él es Dios. Pero al instante entonces Jesús, cuando le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Esas camillas, además de que los músculos están atrofiados, que yo digo necesita una rehabilitación de 1 año al menos para que toman volumen los músculos, que no hay nada de músculo. A eso se agrega que las camas, las camillas de ese tiempo no eran de aluminio, no existían, no se hacían con aluminio. Hoy tenemos camillas de aluminio muy livianitas. Eran palos pesados, y eran cuerdas pesadas, palos. Por eso tenían que venir 4 y hacer mucha fuerza. Y llevarse solo la camilla, 2 palos enormes en los costados que había que enrollar y ponérselo en el hombro y llevarlo como una cruz, como se lleva la cruz sobre los hombros. Y entonces, ¿cómo va a ser con esas piernas que parecen mantequilla? Y dice Jesús que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Miren qué hermoso esto. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Camina, pero camina con la camilla a cuestas, que es tu cruz. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados, como para no, y glorificaban a Dios. Jamás decían, hemos visto una cosa parecida. Entonces la misericordia de Cristo aquí se va a manifestar también con este prodigio tan maravilloso del milagro, donde muestra que efectivamente Jesús perdona y el sacerdote hace las veces de Jesús y también perdona los pecados. Tenemos ocasión para hablar, a raíz de esto, del sacramento de la confesión. Condiciones para el perdón. Es importante saber que si uno se va a confesar, debe estar arrepentido sinceramente de sus pecados. No confesarse para después volver a pecar. Tiene que estar arrepentido con la idea de no volver a hacerlo más. Supone el conocimiento de la propia miseria y la confianza en la misericordia. El mal ladrón, el malo, el que lo insultaba y murió así, el mal ladrón no reconoció su miseria y tampoco confió en la misericordia. 2 cosas, ni reconoció ni confió. Claro que al no reconocer, ¿qué va a confiar? Judas reconoció su pecado, pero no confió, desesperó. El primero no hizo ninguna de las 2 cosas, ni reconoció ni confió. Judas reconoce pero no confía. Por eso se ahorcó, se desesperó, porque tuvo un concepto de Dios totalmente equivocado. Y Pedro reconoce y confía, las 2 cosas positivas. Cuando uno se va a confesar, tiene que hacer su propósito de enmienda. Quiero enmendarme, quiero cambiar, quiero corregir mis pecados. Por eso, la reparación también. Cuando uno se va a confesar, el sacerdote le debe dar una penitencia, que es algo meritorio. No hace falta que sea algo costoso ni algo que cueste mucho o que cueste, porque puede ser que le dé de penitencia que vaya a rezar 3 Ave María y le encanta ir a rezar a uno 3 Ave María delante de la Virgen. Entonces no es que le da algo que le cueste, le da algo que sirva de penitencia. ¿Qué quiere decir? Que sirva para que se reparen los pecados que tengo que pagar, las culpas en el purgatorio. Por tanto, cuando el sacerdote te da una penitencia, tú le puedes decir, si tú quisieras, Padre, ¿puedo agregar, además de lo que me dice, un rosario? Si te dice que sí, bueno, bendito sea Dios, ese rosario que rezas,
O la penitencia que te da el sacerdote si te dice reza 3 Ave Marías, esas 3 Ave Marías, si te lo dijo en la confesión, vale por 300 millones de Ave María. Muchísima la diferencia porque esas Ave Marías que te está dando son sacramentales, están relacionados con el sacramento y sirven para purificar tus pecados y las penas que tienes que pagar, perdón. Bien, ¿cómo se hace una buena y santa confesión? El examen de conciencia primero. Escribir los pecados ayuda, porque en el momento uno se puede olvidar. El demonio interviene también para que a veces uno se bloquee, no pueda decir sus pecados. Así que es aconsejable escribirlo, luego lo rompen al papel, lo queman, para no demorar también en la confesión diciendo, a ver, ¿qué otra cosa? Todo eso significa que uno no se está confesando bien, porque no tiene ni siquiera el pensamiento de lo que está buscando algo para decir. No tiene que estar escrito, yo creo que puede ayudar mucho. El propósito de enmendarse, de cambiar, si no está ese propósito, la confesión puede ser nula o mal hecha. Y la reparación, deseo de reparar, y por eso uno acepta lo que el sacerdote le da para reparar sus pecados. ¿Cada cuánto se debe confesar una persona? En primer lugar, la confesión, para confesarse no necesariamente tiene que estar el pecado mortal. No es que yo voy a confesarme si tengo pecado mortal. Me confieso si quiero, cada 15 días, tenga o no pecado. O cada 20 días, tenga o no pecado, repito. Desde la última confesión, ¿se entiende? Porque pecado siempre tendré para atrás. Si uno no ve que tiene nada desde la última vez que se confesó hasta ahora, que no ve nada consciente que haya hecho malo, basta con arrepentirse de nuevo de todos los pecados de la vida pasada, decir, no me acuerdo de la última vez nada, pero pido perdón de todos los pecados de la vida pasada en general, y ya se le puede absolver de sus pecados y aumenta la gracia en el alma. Que es otra de las cosas que hace el sacramento, no solo te devuelve la gracia, sino que te la hace aumentar. Entonces podemos confesarnos cada vez que tengamos necesidad de hacerlo porque o cometimos un pecado mortal o venial que nos está molestando mucho la conciencia, y uno tiene derecho a recibir el sacramento las veces que lo crea necesario. Yo aconsejo que al menos cada 15 días, 20, después vayan bajando, o empiecen por un mes si hace mucho que no se confiesan, empiecen una vez por mes, luego lo pueden bajar a 20 días, ahí está bien, 15, 20 días está bien, un mes está bien, más o menos. Pero no mucho más que eso porque sería descuidar el estado de gracia. Bien, vamos a dejar esta plática aquí con este tema de la misericordia, breve, simple, para colaborar también con esta misión mundial, Mater Fátima. Que Dios los bendiga.